Mi día iba de maravilla hasta que descubrí que mi paquete había desaparecido. Soy Carlos, diseñador gráfico freelance, y vivo en un edificio de apartamentos en Valencia donde todos conocemos los chismes de todos. Esa mañana, el repartidor me envió un mensaje: paquete entregado a las 10:23. Dentro iba un disco duro externo con archivos de trabajo y un muñeco de superhéroe para el cumpleaños de mi sobrina. Corrí al buzón, pero nada. Revisé la entrada, el portal, incluso debajo de la alfombra comunitaria. Cero. Frustrado, me senté en mi sofá y revisé la cámara de seguridad que instalé en la puerta tras un incidente con un vecino que tomaba prestada mi wifi. La grabación era clara como el agua. Marta, mi vecina del tercer B, de 45 años y con una sonrisa que oculta intenciones, se acercaba al montón de paquetes en la entrada. Miró a ambos lados, como en una película de espías de bajo presupuesto, y agarró mi caja. Se la llevó a su piso como si fuera un trofeo. Marta, la entrometida oficial del edificio. La misma que una vez pidió prestada la manguera del jardín comunitario y la devolvió 3 meses después. Estaba furioso, pero no sorprendido. Marta tenía fama de meter las narices donde no la llamaban. Una vez comentó que sabía lo que todos guardan en sus buzones, con esa risita suya que me ponía los nervios de punta. Decidí confrontarla. Bajé a su puerta, toqué el timbre y puse mi mejor cara de vecino amable. Abrió, con su bata de flores y una taza de té en la mano. ¿Has visto un paquete mío en la entrada?, pregunté, conteniendo la rabia. ¿Un paquete? Ay, Carlos, aquí no ha llegado nada. Los repartidores son un desastre, dijo, encogiéndose de hombros. Su sonrisa era tan falsa que podría venderla en un mercadillo. No insistí. Volví a mi piso, reproduje la grabación y sentí una mezcla de indignación y curiosidad. Marta no solo había robado mi paquete, sino que actuaba como si fuera intocable. Podría ir a la policía, pero ¿dónde estaba la gracia en eso? No, iba a darle una lección. Algo ingenioso, algo que la dejara con la boca abierta. Mientras miraba la pantalla, con Marta llevándose mi caja en bucle, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Esto iba a ser divertido. De vuelta en mi piso, con la grabación de Marta robando mi paquete aún en mi portátil, decidí que la justicia directa era aburrida. Ir a la policía era efectivo, pero carecía de estilo. No, Marta merecía una lección que combinara humillación y un toque de genio. Me senté con una cerveza y empecé a trazar un plan. Si ella quería jugar a la ladrona, yo iba a ser el director de su comedia. Llamé a Pablo, mi amigo técnico que siempre tiene un gadget para cada ocasión. Llegó con su mochila llena de cables y una sonrisa de quien ya sabe que va a meterse en un lío divertido. Le conté todo: el paquete, la cámara, la sonrisa hipócrita de Marta. Pablo se rió tanto que casi se atraganta con su café. Vamos a darle una sorpresa, dijo, sacando un rastreador GPS del tamaño de una moneda. Esto va dentro de un paquete falso. Si lo coge, sabremos dónde lo lleva. Me encantó la idea. Fui a una tienda y compré una caja vacía, la llené con papel de burbujas para que pareciera valiosa y pegué una etiqueta con mi nombre. Pablo añadió el rastreador y, por diversión, instaló un dispositivo que emitiría un pitido insoportable al abrir la caja. Como un despertador en esteroides, dijo. Dejé el paquete falso en la entrada del edificio, justo donde la cámara lo captaría todo. Luego me senté con palomitas, literal y metafóricamente, a esperar. No pasó ni una hora. La cámara me alertó. Marta, con su sigilo de dibujos animados, se acercó, miró alrededor y se llevó la caja. ¡Bingo! El rastreador confirmaba que el paquete estaba en su piso. Pero entonces noté algo raro. Había visto a un hombre salir de su apartamento esa mañana, alguien que no era del edificio. ¿Un cómplice? Mi instinto de detective aficionado se disparó. Marta no parecía el cerebro de una operación, sino más bien una pieza en un tablero más grande. A medianoche, el rastreador me dio un susto: la caja se movía. No estaba en el edificio, sino en un coche, rumbo a las afueras de Valencia. Miré a Pablo, que seguía en mi sofá. Y dije: esto se pone serio. ¿Vamos tras ella? Pablo asintió, con esa mezcla de emoción y miedo que tienen los amigos que se apuntan a tus locuras. Agarramos las llaves y salimos. Marta no sabía que su pequeño robo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Con el rastreador marcando un punto en las afueras de Valencia, Pablo y yo nos lanzamos a la aventura como si fuéramos los protagonistas de una película de serie B. Él conducía su viejo Fiat,
que sonaba como una lavadora en centrifugado, mientras yo vigilaba la señal del GPS en mi móvil. La noche era fría, y las calles de la ciudad dieron paso a carreteras oscuras rodeadas de naranjales. Esto es una locura, Carlos, dijo Pablo, aunque sus ojos brillaban de emoción. El rastreador nos llevó a un almacén destartalado en un polígono industrial. Aparcamos a unos metros, escondidos tras un contenedor que olía a pintura rancia. La puerta del almacén estaba entreabierta y dentro se veían pilas de cajas. Nos colamos como dos adolescentes en una misión secreta, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que nos descubrieran por el ruido. Entre las cajas, reconocí mi paquete original, el del disco duro y el muñeco de superhéroe. También había otras con etiquetas de vecinos del edificio. Marta era una profesional del hurto. Mientras Pablo tomaba fotos con su móvil, oímos voces. Nos agachamos detrás de una pila de cajas polvorientas. Marta y un tipo, el mismo que vi salir de su piso, discutían acaloradamente. Lo llamó Raúl. Este lote se vende mañana, dijo él. El cliente paga bien, pero quiere más de Carlos. ¿Más de mí? Me recorrió un escalofrío. Esto no era solo robar paquetes, era una red organizada. Marta no era la vecina cotilla que pensé, sino una pieza de algo mucho más grande. Entre las cajas, vi una con mi nombre, pero no la había pedido. La curiosidad pudo conmigo, pero no era momento de abrirla. Saqué mi móvil, grabé un video rápido de la escena y le hice una seña a Pablo para salir. Justo cuando alcanzamos la puerta, una linterna nos iluminó. ¿Quién anda ahí?, gritó Raúl. Corrimos como alma que lleva el diablo hasta el coche. Pablo arrancó, y el Fiat protestó, pero logramos perdernos en la noche. De vuelta en mi piso, revisé las grabaciones de mi cámara de seguridad. Marta había robado otros paquetes del edificio en los últimos días, siempre con esa sonrisa de yo no fui. Pero la caja misteriosa con mi nombre me tenía intrigado. ¿Qué querían de mí? Pablo, aún con adrenalina, dijo, tío, esto es más grande que tu venganza. Estamos en una película de espías. Me reí, pero por dentro sabía que el juego acababa de complicarse. De vuelta en mi piso, con mi paquete original recuperado y el subidón de la escapada del almacén, debería haber sentido alivio. Pero esa caja misteriosa con mi nombre, que no había pedido, me tenía con los nervios de punta. La puse sobre la mesa de la cocina, como si fuera una bomba a punto de estallar. Pablo, que seguía en mi sofá devorando un sándwich, me miró con una ceja levantada. ¿No la vas a abrir, o prefieres que lo haga yo, héroe? Con cuidado, como si estuviera en un episodio de CSI, corté la cinta adhesiva. Dentro había una carpeta con documentos falsos, un DNI con mi nombre pero una foto que no era mía, extractos bancarios inventados y, lo más inquietante, fotos mías tomadas en la calle, en el súper, incluso en la terraza de mi piso. Alguien me estaba vigilando, y no era solo Marta con sus aires de espía de pacotilla. Mi primer pensamiento fue, ¿en qué lío me he metido por un disco duro y un muñeco de superhéroe? Llamé a Pablo, que dejó el sándwich a medio morder y se puso en modo hacker. Con un par de trucos que no pregunté cómo aprendió, accedió al correo de Marta desde un portátil que parecía sacado de una película de los 90. Encontramos mensajes con Raúl, planes para vender los paquetes robados y, más alarmante, un correo donde mencionaban usar mi identidad para una estafa mayor. Uno de los mensajes de Marta decía, Carlos es el próximo, pero alguien más lo quiere. ¿Quién demonios era ese alguien más? Mi vida de diseñador gráfico nunca había sido tan emocionante ni tan aterradora. Decidí subir la apuesta. Modifiqué el paquete falso que ya había preparado, además del pitido molesto, añadí un bote de purpurina que estallaría al abrirlo y una nota que decía, sonríe, estás en cámara. Pablo, entre risas, lo llamó la bomba de Brilli Brilli. Lo dejé en la entrada del edificio, bajo la atenta mirada de mi cámara. Si Marta quería jugar, iba a encontrar un digno adversario. Mientras esperaba, no podía quitarme de la cabeza esos documentos. Alguien me quería en el punto de mira, y Marta y Raúl eran solo peones. Me tomé un café, mirando la pantalla del portátil donde la cámara grababa la entrada. La idea de que mi vida estuviera en juego por un paquete robado era absurda, pero aquí estaba, planeando venganzas con purpurina y rezando para no acabar en un callejón oscuro. Pablo, siempre optimista, dijo, tranquilo, esto lo resolvemos como en las pelis. Ojalá tuviera su confianza. La noche estaba tranquila, pero mi corazón latía como si estuviera corriendo una maratón.
Sentado frente a mi portátil, con la cámara de seguridad en pantalla, esperaba el gran momento. El paquete falso, cargado con purpurina, el pitido infernal y mi nota sarcástica, estaba de nuevo en la entrada del edificio. Sabía que Marta no resistiría la tentación. Era como dejar un pastel frente a un niño goloso, pero esta vez el pastel iba a explotarle en la cara. A las 22:47, la cámara me alertó. Allí estaba Marta, con su bata de flores y esa mirada de nadie me ve. Miró a ambos lados, como la ladrona amateur que era, y agarró la caja. Me reí solo, imaginándola abriéndola. Corrí a la ventana para espiar desde la distancia. Segundos después, un chillido agudo atravesó el silencio del edificio, seguido de un ¿qué es esto? La purpurina debía estar por todas partes. Me imaginé su salón como una discoteca de los 80, con brillos en cada esquina. Pero no había terminado. Conecté mi portátil a un proyector que había tomado prestado de una presentación vieja y lo apunté a la pared exterior del edificio. En segundos, la grabación de Marta robando paquetes se reproducía en bucle, a la vista de todos. Los vecinos, alertados por el escándalo, empezaron a salir a los balcones. «Eso es Marta», gritó doña Carmen del segundo A. Siempre supe que era una sinvergüenza. El patio se convirtió en un circo, con murmullos indignados y algún que otro aplauso. Marta salió de su piso, cubierta de purpurina como una bola de discoteca humana, gritando excusas. «Esto es un malentendido», decía, mientras intentaba quitarse el brillo de la cara. Entonces apareció Raúl, el tipo del almacén, con cara de querer estrangular a alguien. Intentó calmar a los vecinos, pero alguien lo reconoció. «Es el ladrón que rondaba el barrio», gritó el portero. La multitud se encendió, y yo, desde mi ventana, llamé a la policía en modo sigiloso, sintiéndome como el cerebro de un plan maestro. Sin embargo, algo me puso los pelos de punta. Mientras Raúl discutía con los vecinos, se acercó a Marta y le susurró algo. No oí qué, pero su cara cambió, como si acabara de recordar una amenaza. «Si hablas, sabes lo que pasará», parecía decir. ¿Quién estaba detrás de ellos? La purpurina y el proyector eran divertidos, pero el nudo en mi estómago me decía que esto no había terminado. Mientras los vecinos seguían gritando, vi las luces de un coche patrulla acercándose. Sonreí, pero no podía ignorar la sensación de que alguien, en alguna parte, aún me observaba. El patio del edificio era un caos digno de una comedia de enredos, pero con un trasfondo que me ponía los pelos de punta. Los vecinos, todavía en pijama, rodeaban a Marta, que brillaba bajo la luz de las farolas como una estatua de purpurina, y a Raúl, que parecía querer desaparecer. La grabación de Marta robando paquetes seguía proyectándose en la pared, y doña Carmen gritaba: «Devuélveme mi cafetera, ladrona». Yo, desde mi ventana, observaba con una mezcla de orgullo y nervios, con el teléfono aún caliente tras llamar a la policía. Las sirenas cortaron el aire, y 2 agentes bajaron de un coche patrulla. Los vecinos se apartaron, aunque no sin murmurar. Mostré mi portátil con las grabaciones y las fotos del almacén, sintiéndome como un detective de serie. «Aquí tienen pruebas de sobra», dije, señalando a Marta y Raúl. Marta, atrapada, empezó a balbucear: «No era mi idea, él me obligó». Señaló a Raúl, que la miró con ojos que podían cortar vidrio. Bajo la presión de los agentes y los vecinos, Marta se derrumbó. Confesó que robaba paquetes para Raúl, quien los revendía en un mercado negro. Solo cogía cosas pequeñas al principio, dijo, con purpurina cayéndole del pelo. Pero él quería más. Raúl, con las manos esposadas, gruñó: «Cállate, Marta». Pero ella siguió, como si soltarlo todo la liberara. Admitió que usaban el edificio como su patio de juegos, aprovechando que nadie revisaba las cámaras. Sin embargo, cuando le preguntaron por los documentos con mi nombre, se puso pálida. «Eso no lo hice yo. No sé nada de eso». Los agentes apretaron a Raúl, que sudaba como si estuviera en un horno. «Un cliente anónimo nos pagó para seguir a Carlos», soltó finalmente, mirando al suelo. «Querían información, fotos, su rutina. No sé quiénes son, lo juro». ¿Un cliente anónimo? Mi mente dio volteretas. ¿Quién demonios estaba tan interesado en mí? Los policías se los llevaron, pero no antes de que Raúl lanzara una mirada que decía: «Esto no termina aquí». Los vecinos me aplaudieron como si hubiera ganado un Oscar, y hasta doña Carmen me prometió un bizcocho. Pero mientras todos volvían a sus pisos, vi un coche al final de la calle. No se movía, y sus luces estaban apagadas.
¿Paranoia o realidad? No lo sabía, pero mi instinto me decía que el telón no había caído. Subí a mi piso, cerré la puerta con doble vuelta y revisé las grabaciones. Todo estaba ahí, Marta, Raúl, el almacén. Pero la pregunta seguía dando vueltas, ¿quién me vigilaba? Y entonces, un vecino, el señor Pepe del primer C, comentó de pasada, hace semanas vi a un tipo preguntando por ti, Carlos. Me quedé helado. La mañana siguiente, mi piso parecía un búnker emocional. Había dormido poco, con el eco del comentario del señor Pepe resonando, un tipo preguntando por ti. ¿Quién era? ¿Por qué? Los documentos falsos con mi nombre seguían en la mesa, mirándome como si supieran algo que yo no. Pablo llegó con una bandeja de croissants, intentando alegrarme, pero hasta él admitió que esto se estaba poniendo demasiado raro para una broma con purpurina. Nos sentamos a investigar. Los documentos falsos incluían un contrato con una empresa que, vagamente, recordaba. Hace meses, una tal Soluciones Nexus me ofreció un trabajo freelance que rechacé porque olía a estafa. Pablo, con su portátil de hacker, rastreó la empresa. Bingo, estaba vinculada a fraudes de identidad, con denuncias en foros oscuros de Internet. Tío, te has metido en un avispero, dijo, mordiendo un croissant. No supe si reír o comprar un billete a otro país. Entonces, un mensaje anónimo llegó a mi móvil, buen trabajo con Marta, pero no estás a salvo. Sin remitente, número bloqueado. Mi paranoia se disparó. Decidí reforzar la seguridad, compré cámaras nuevas para el pasillo y cambié las cerraduras. Pero necesitaba respuestas. Fui a hablar con Ana, la presidenta de la comunidad, una señora que parecía saberlo todo del edificio. Le conté lo de Marta, omitiendo los detalles de mi venganza brillante. Ana, con su calma de bibliotecaria, confesó que Marta tenía una llave maestra del edificio, algo que se le olvidó mencionar. ¿Casualidad o complicidad? Su mirada esquiva no me convenció. De vuelta en mi piso, conecté las cámaras nuevas. Mientras ajustaba una, captó algo, un hombre, de unos 40 años, dejaba una nota en mi buzón. Corrí a buscarla. Solo decía, para. Una palabra, escrita en boli rojo, que me heló la sangre. Mostré la grabación a Pablo, quien bromeó, ¿qué es esto? Un thriller de bajo presupuesto. Pero su risa era nerviosa. El hombre no era Raúl ni nadie que reconociera. ¿El cliente anónimo? ¿Alguien de la empresa? Mi cabeza era un torbellino. Decidí no rendirme. Si alguien quería asustarme, se habían equivocado de vecino. Organicé una reunión vecinal para mañana, para proponer más seguridad en el edificio. Mientras, guardé los documentos en una caja fuerte que compré online, irónicamente, esperando que no me la robara nadie. Pero esa nota, seguía quemándome. ¿Era una advertencia o una amenaza? Pablo, intentando animarme, dijo, tranquilo, eres el héroe de esta peli. Ojalá lo creyera. Porque, por primera vez, sentí que el guión se me escapaba de las manos. Una semana después, mi piso era una fortaleza de cámaras y cerraduras nuevas, pero la nota con ese para seguía rondándome la cabeza. Entregué todas las pruebas a la policía, las grabaciones, las fotos del almacén, los documentos falsos. Me aseguré de que Soluciones Nexus estuviera en su radar y los agentes prometieron investigar. Marta y Raúl seguían bajo arresto, pero el cliente anónimo que me vigilaba era un fantasma. ¿Un enemigo? ¿Alguien más cercano? La pregunta me mantenía despierto. Organicé una reunión vecinal y entre bizcochos de Doña Carmen y quejas sobre el ruido de las reformas, logramos un plan, cambiar todas las llaves del edificio y poner cámaras comunitarias. Ana, la presidenta, pareció aliviada, aunque no pude evitar sospechar de su silencio. ¿Sabía más de lo que decía? Mientras tanto, guardé los documentos falsos en mi nueva caja fuerte, junto con la nota. No iba a dejar que me intimidaran. Esa noche, revisé las grabaciones de las cámaras nuevas. Todo parecía normal, hasta que me detuve en un fotograma, mi reflejo en la pantalla, mirando la entrada. Por un segundo, juré ver una sombra detrás de mí. Parpadeé, rebobiné, pero no había nada. ¿Paranoia? Tal vez. Me reí de mí mismo, imaginándome como el héroe de una película que se asusta por un gato. Pero la sensación no se iba. Alguien, en alguna parte, seguía observándome. Me senté en el sofá, con una cerveza en la mano, y encendí la cámara en tiempo real. La entrada del edificio estaba vacía, tranquila. Sonreí,
pensando en cómo una vecina entrometida me había llevado a desmantelar una red de robos. Había ganado esta ronda, pero el juego no había terminado. Si ese cliente anónimo quería venir por mí, estaría listo. Mi portátil, mis cámaras y mi ingenio eran mis armas, y no iba a rendirme. Miré mi reflejo en la pantalla otra vez. Por un instante, sentí un escalofrío, como si el Carlos que me devolvía la mirada supiera algo más. Sacudí la cabeza, riendo. Estás perdiendo la cabeza, me dije. Pero mientras cerraba el portátil, una pregunta quedó en el aire, ¿y si el verdadero peligro estaba más cerca de lo que imaginaba? Apagué la luz, listo para el próximo desafío, con una sonrisa que decía, que vengan.